Hola, bienvenido a este curso introductorio al psicodiagnóstico. En esta clase trabajaremos un poco los conceptos esenciales que corresponden al 3 de la casa. El resto de la profundización, en el caso de que lo desees, y actualización de este test, podrás encontrarlo en nuestro curso de formación en psicodiagnóstico. El test de la casa es un test de sencilla aplicación y es el primero en general que suele formar parte de una batería de evaluación psicológica. Nos aporta información respecto a aspectos vinculares del sujeto, aspectos relacionados al mundo interno, es decir, la casa como una estructura tiene que ver un poco también con el esquema corporal y cómo la persona vivencia su cuerpo y también su relación con aquellos con quienes convive. Por eso, cuando en general no hay ningún problema en cuanto a lo vincular del sujeto, al graficar este test no aparecen indicadores sintomáticos significativos. La consigna es sencilla, le damos al evaluado la hoja paisada o en forma horizontal y le decimos simplemente que dibuje una casa. Si pregunta de si tiene que hacerlo de alguna forma en particular, siempre nuestra respuesta será como mejor le parezca o mejor a su criterio. Lo importante siempre es que la persona proyecte lo más espontánea y genuinamente posible en su tarea de graficar. Como todo test, dijimos, este es el primero de la batería de la triada HTP. Muchas veces antes del test de la casa podemos tomar el test de los colores o el test del garabato, que son técnicas introductorias que nos aportan también información y tienen un valor proyectivo importante. Pero cuando tomamos la casa, el árbol o la persona, siempre debemos tomarlo como una unidad y en el orden en que está preestablecido. En el caso de la casa, al ser el primero, está ligado a aspectos más conscientes y preconscientes. También en ella estudiaremos las proporciones, la relación entre el techo y las paredes. Los detalles básicos que siempre deben estar presentes son el techo, las paredes. Aunque parezca algo obvio, muchas veces en estructuras psicóticas o en estados de descompensación psicológica, muchas veces pueden no aparecer graficadas las paredes. Recuerdo el caso de una paciente psicótica que cuando se le dio la consigna que dibuje una casa, dijo: me voy a dibujar cocinando, y dibujó simplemente la cocina y a ella cocinando, sin contorno y sin exterioridad, más que simplemente los objetos de la cocina sueltos. Los detalles básicos en la casa, como dijimos, es el techo, las paredes, las puertas y las ventanas. Y también la chimenea, que algunos no la interpretan, pero la chimenea es un detalle que es importante y debe estar presente, ya que vehiculiza la expresión de los afectos. El tipo de afecto después se completará con el análisis del humo si está presente. Muchas veces suelen agregarse accesorios, como por ejemplo los caminos. No hacen al dibujo en sí, y justamente a veces cuando se agregan accesorios denotan aspectos de la personalidad que se están proyectando. En el caso del camino, por ejemplo, la reserva o la mayor distancia que la persona puede ejercer respecto al mundo que la rodea. La casa tiene una buena lectura en cuanto a su estructura, de cómo la persona se vivencia en relación al medio que lo rodea. Las ventanas vehiculizan su intención de comunicación, la reserva o la apertura, la espontaneidad o la falta de o digamos el trato como más duro, cuando las ventanas son simples formas como la que ven en la casa 1, que solamente está el cuadradito. Son numerosas las ventanas, por lo tanto hay intención de comunicación, pero como que falta el filtro. Es una casa muy paradójica. Tiene realmente, si uno se la pone a analizar en detalles, muchísimos lugares de interpretación, desde los símbolos que aparecen como la pelota, la cerca, la hamaca, las nubes y el sol, que por ahí eso a veces aparece en los dibujos. Pero por un lado está llena de detalles, pero por otro lado esos mismos detalles dan cuenta de su vulnerabilidad. A nivel estructural las paredes están como desarmándose, sobre todo las de la derecha. Es una casa de dos cuerpos, como con cierta perspectiva de distancia. El techo está muy remarcado en lo que hace al tejado. Las puertas también.
Incluso el picaporte está del lado de la izquierda, y el hecho de que haya cerca y la distancia de la casa confluyen para indicar una necesidad de poner distancia, pero a la vez una dependencia importante respecto al ambiente simbolizada por las ventanas. La puerta es el medio de acceso, tanto al mundo interior, pero también es la vía de comunicación y de salida. Por lo tanto, a veces, cuando la puerta no tiene picaporte, o a veces cuando la puerta está demasiado detallada, indica el grado de defensividad o de vulnerabilidad que la persona experimenta con respecto al mundo externo. Una puerta pequeña, una puerta grande, cada una de las variables que se interpretan en el test de la casa nos van a aportar una información cualitativa y diferenciada de eso. Digamos que la puerta, a diferencia de la ventana, los dos son medios de comunicación, pero la puerta es un nivel mucho más activo. En general, la casa suele aportarnos una información más que nada interpersonal, pero cuando aparecen algunos desajustes en la estructura del techo, generalmente a veces se asocian a organicidades. Por eso cuando siendo el primer test de la batería aparecen indicadores sintomáticos importantes, es una señal de alarma, y obviamente después con el resto de las técnicas confrontaremos. Pero lo esperable, digamos, es la casa básica y sencilla. En el caso del dibujo 2, por ejemplo, están los detalles básicos, pero falta el humo y la chimenea está ennegrecida. Hay también indicadores sintomáticos como el pasto en ángulos, las ventanas como rejas, el picaporte a la izquierda, la ventana aislada superior y el remarcado del techo. Todo esto habla de que es una persona con un exceso de análisis y con algunas dificultades en cuanto al control de impulsos, por el ennegrecimiento de la chimenea. El contacto interpersonal es bastante hosco, bastante desconfiado por el estilo de ventanas que dibuja. Como vemos, seguimos recogiendo información respecto a lo que hace a lo interpersonal. En el caso de los niños, la casa es un indicador importante en cuanto a cómo el niño experimenta el clima familiar, que esto ya no se ve tanto en el adulto. En el caso del niño, el test de la casa nos aporta información respecto a las tensiones o respecto al grado de armonía o de afectividad que circula y la buena o no buena comunicación que circula con la familia de convivencia. Por eso en los niños, cuando aparece alguna conflictiva importante en la dinámica familiar, es la casa la primera que lo expresa, ya sea en el remarcado, en el ennegrecimiento, en el sombreado o en el tratamiento del humo de la misma.